Hola, buen día. En este video vamos a hablar sobre los parlamentos, representación y las formas de gobierno. Pero para empezar, ¿qué es un parlamento? Un parlamento, congreso, cámara, corte, dieta, como sea que lo conozcas, o como en México lo conocemos, Congreso de la Unión, es un órgano colegiado que en los sistemas liberal-democráticos es siempre designado por elección popular. Es la institución estatal que refleja de forma más transparente los cambios que se producen en el sistema político, puesto que refleja el pluralismo electoral. Es el termómetro de la democracia y su principal razón de ser es representar la voluntad popular entre las citas electorales, ser el enlace permanente entre el gobierno y los ciudadanos. Los parlamentos no están limitados a decisiones particulares, sino que son capaces de originar un flujo decisional continuo, poniéndose en el mismo nivel que las demás instituciones fundamentales de gobierno. Los parlamentos continúan siendo las democracias representativas la sede obligada para la adopción de decisiones políticas. En México, desde que fuimos liberados del dominio español, se vio la necesidad de instalar un grupo de personas que regularan la acción del gobernador y velaran por los derechos de los ciudadanos. Pero, en realidad, ¿cuál es el origen del parlamento? El mundo se vio con la necesidad de contrarrestar el poder absoluto de los monarcas hereditarios. Necesitaban una división de poderes. Se buscaba una separación equilibrada de poderes y funciones entre el rey y un parlamento con capacidad legislativa. Todos los parlamentos medievales tenían la característica común de prestar apoyo económico solo al príncipe. Los parlamentos medievales eran estatales y estaban vinculados a la conservación de los privilegios de lazos feudales. Estos privilegios se vieron alterados con la gradual expansión del derecho de voto. Hubo transformaciones a mitad del siglo XX. Se consolidaron los partidos como organizaciones que adquirieron protagonismo en la vida política. El Estado intervino en un papel más activo en la economía. Se dieron varios fenómenos sociales. El gobierno y administración se centraron en el poder y dejaron de lado a la actividad parlamentaria. Un parlamento elegido por sufragio universal expresaba la voluntad de todo el pueblo, es decir, se estaba consolidando poco a poco los parlamentos modernos, con características nacionales y ahora no solo representaban sus intereses, sino que representaban al conjunto de ciudadanos libres e iguales en derecho. Pero el representar y escuchar a los ciudadanos, ¿será la única tarea que tiene un parlamento? ¿Qué hay sobre los gobernadores? ¿A ellos? ¿Quién los regula? Otorgar y retirar la confianza a quien tiene la responsabilidad política de dirigir la nave estatal es la función más importante del Parlamento. Un Parlamento, para seguir cumpliendo la misión que tiene hoy, debe de preservar la elección y estabilidad gubernamental a lo largo de toda la legislatura. Para esto, poder desempeñar las funciones que le fueron otorgadas desde el inicio. Algunas de sus funciones son: 1. Representar. La función representativa es la base de todas las demás. Debe recibir las demandas, opiniones, peticiones, iniciativas políticas o legislativas de los ciudadanos y ciudadanas. Busca tener una buena comunicación entre representantes y representados. 2. Función legitimadora. Sirve para intervenir en la elección y legitimación de otros órganos del Estado. 3. Función de control legislativo. Ha sido y es la función que ha distinguido siempre al Parlamento. El Parlamento comparte la función legislativa con el gobierno. Puede que las leyes no se elaboren en el Parlamento, pero tienen que circular de una forma u otra a través del Parlamento. El Parlamento es el encargado de legitimar las grandes políticas orientadas a regular los conflictos de carácter colectivo. Estas políticas vienen condicionadas por acuerdos en los que el Ejecutivo y las administraciones juegan un papel decisivo. Un parlamento es un órgano político con funciones específicas, como la representación y expresión de demandas sociales, legitimación de las grandes decisiones, control sobre el Ejecutivo y designación de altos cargos institucionales. Al Parlamento le corresponde legitimar las grandes decisiones políticas mediante su conversión en textos legales. Cuando el Parlamento aprueba una ley, está dando forma legal a un conjunto de acuerdos que pretenden resolver diferencias de posición entre actores sociales. El Parlamento ejerce en exclusiva la función legislativa, aprueba leyes y de este modo legitima las decisiones políticas que el texto legal contiene. Para identificar a esta institución de todas las demás en el Estado,
es importante conocer sus principales características. Entre ellas destaca su naturaleza asamblearia, o sea, la pertenencia al gobierno y a su relativa amplitud, su carácter permanente y no ad hoc, su pluralismo interno. Cada uno de sus procesos busca la representación de diferentes causas. El Parlamento es una asamblea representativa, permanente y pluralista. No todos los parlamentos están estructurados de la misma manera. Depende de su historia y la composición del poder, el número de cámaras de una nación. Puede constar de una o más cámaras, unicamerales, bicamerales y tricamerales, o más. Reto. ¿Conoces cuál es la estructura de las cámaras en México? Son unicamerales, bicamerales o tricamerales. Las cámaras unicamerales o monocamerales solo son vistas en países como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega, Hungría y Portugal. En estas solo impera la Cámara de Diputados. Bicamerales. El proceso que condujo a la constitución de las dos cámaras tuvo su origen en la Carta Magna de 1215. La existencia de una segunda cámara, conocida como Cámara Alta o Senado, se concibió como un freno a la Cámara Baja, ya que ésta quedaba reservada al estrato superior de las clases privilegiadas, la alta nobleza y el alto clero. La Cámara Baja reunía a la baja nobleza y a la burguesía. La Cámara de Diputados representa a la población concebida como una unión nacional, mientras que la de senadores representa a los estados de la federación. Son cámaras iguales en derechos, pero con atribuciones diferenciadas. Los miembros de la segunda son designados a menudo con arreglo a procedimientos más selectivos, por sufragio indirecto, entre candidatos de mayor edad, por nombramientos del jefe de Estado, incluso por herencia. La Cámara Baja, Asamblea Nacional, Cámara de los Comunes, Dieta Federal, Congreso, cuenta con mayor peso político. Es un órgano colegiado integrado por un número amplio de miembros que no suele superar los 700 ni un centenar. Su amplia composición le obliga a organizarse de tal manera que su trabajo sea lo más ágil posible. La razón de la existencia de una Cámara Alta o Senado es la estructura federal o descentralizada del Estado. Para asegurar una cierta igualdad de condiciones entre las entidades, cada uno de los territorios contará con igual representación sin tener en consideración su población, su extensión u otras características. Las atribuciones de cada una de las cámaras está fijada por la Constitución. Esta forma de organización es común en Estados Unidos, Inglaterra y, por supuesto, México. Así es, México cuenta con dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Tricameral. El desmembramiento de la Curia Regis dio lugar al nacimiento del Parlamentum, que identificaba a la reunión de los altos dignatarios de la nobleza y la Iglesia. Era al mismo tiempo una asamblea consultiva y una corte de justicia establecida en París desde 1319. El origen del vocablo parlamento proviene de esta institución. Francia tiene este tipo de parlamento. Pero, ¿dónde se encuentran estas asambleas? No es posible verlas por la calle, ¿verdad? Las asambleas o parlamentos constituyen el espacio público donde se enfrentan las pretensiones de cada uno de los grupos de la comunidad y donde debe de llegarse a decisiones que en la medida de lo posible son aceptables para el mayor número. Los miembros del Parlamento se llaman mandatarios o diputados, son delegados de los ciudadanos para que expresen sus demandas y negocien en su nombre. La composición de un parlamento se renueva periódicamente y de forma regular. El periodo es entre 2 y 6 años según los sistemas. Los representantes políticos son elegidos por medio de los sistemas electorales, cuyos elementos son distrito, fórmula, la modalidad de voto y la barrera electoral. Todas las cámaras tienen una forma específica de integrarse. Deben de tener una presidencia, la cual se organiza en grupos parlamentarios, distribuye las tareas entre comisiones y plenario y se dota de servicios auxiliares. La presidencia, constituida por vicepresidentes, secretarios y otros cargos, es responsable de la ordenación de los debates parlamentarios y de la administración de la institución. El presidente debe defender los derechos de todos los diputados y adoptar una posición neutral en el curso de los debates. Los miembros de la Cámara, diputados y representantes, se agrupan según las afinidades políticas, según el partido o formación bajo cuyo amparo han concurrido a las elecciones. Cada grupo elige un líder o portavoz que dirige su táctica parlamentaria. En las democracias,
Los grupos parlamentarios suelen actuar en general de manera disciplinada y dejan a cada diputado un escaso margen de iniciativa individual. El Parlamento desarrolla sus trabajos en comisiones y en el plenario. Las comisiones reúnen a un grupo de diputados que se especializan en asuntos de un mismo ámbito: Hacienda, Defensa, Educación, Sanidad, entre otros. Se constituyen respetando la proporción entre las diferentes orientaciones políticas representadas en el Parlamento. En estas comisiones se discute, se negocia, se transige y se establecen acuerdos entre las diferentes partes. Estos acuerdos son luego trasladados al plenario de la Cámara, donde se celebran los debates finales y se ratifican ordinariamente, y son adoptadas en las comisiones. Para auxiliar a los diputados, el Parlamento se dota de personal como expertos en Derecho, en Ciencias Políticas, en Economía, bibliotecarios y documentalistas, administradores, etc. Está constituido por funcionarios que permanecen al servicio de la institución. Así que la integración de la mayoría de partidos del arco parlamentario, así como a los agentes económicos y sociales en el marco del sistema político y económico del Estado democrático y social de derecho, constituye la base principal de la estabilización parlamentaria. Al existir una gran diversidad de grupos políticos, significa que, entre el mayor número de diputados, mayor será la demanda por atender. Los delegados representan a los ciudadanos del territorio en que fueron elegidos. Es representante e intérprete de los intereses generales de la sociedad, que van más allá de los territorios singulares o de los de un determinado grupo social, económico, étnico o ideológico. Son representantes de las posiciones de un partido o formación política. Como lo hemos visto con anterioridad, el Parlamento no solo se encarga de atender las demandas de los ciudadanos, también hay 5 vías que permiten la influencia del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, o sea, sobre el presidente. El Parlamento aprueba, enmienda o rechaza las propuestas de legislación que el Ejecutivo somete a su consideración. El Parlamento controla la acción ordinaria del Ejecutivo y le pide cuentas de manera permanente, recurriendo a interpelaciones, preguntas o comisiones de investigación sobre la actuación y el rendimiento del gobierno y de las administraciones que le asisten. El Parlamento interviene de forma directa o indirecta en la designación de altos cargos de otros órganos políticos, judiciales y administrativos. Influye en la existencia misma del Ejecutivo, participando en su nacimiento mediante la elección o la investidura del presidente del gobierno o mediante la aprobación de un voto de confianza dirigido a todos los miembros del gobierno. Pone fin a la existencia del Ejecutivo, retirándole su confianza inicial mediante la aprobación mayoritaria de una moción de censura. En esta manifiesta que la mayoría rechaza la acción del gobierno y le retira su confianza. Una moción de confianza declara, en cambio, que la Cámara respalda mayoritariamente la acción del Ejecutivo. Por lo tanto, las leyes que el Parlamento aprueba son las que el Ejecutivo debe poner en práctica. ¿Crees que un estudiante de bachillerato puede mandar un escrito con una nueva ley? Si tu respuesta fue no, entonces, ¿quién elabora una ley? Quien inicia la elaboración de una ley pueden ser los miembros del propio Parlamento, del gobierno o de un grupo de ciudadanos que ejercen la llamada iniciativa legislativa popular. Aún así, el 90% de los textos legales tiene su origen de iniciativa del Ejecutivo. Tal parece que el Parlamento y el Poder Ejecutivo están en mutua colaboración y uno no puede existir ni ejercer de manera amplia si el otro no está de acuerdo de sus actos. Un Parlamento puede ser disuelto por el Ejecutivo antes de finalizar la legislatura, siempre y cuando se convoquen simultáneamente las elecciones para renovarlo. En pleno siglo XXI, se dice que los parlamentos en el mundo están en constante declive. Esto se debe a que dejaron de ser un exclusivo club liberal, donde se negociaban entre iguales las grandes orientaciones políticas. La diversidad de posiciones y tradiciones hace más difícil ultimar en el Parlamento aquellas negociaciones, provocando su desplazo a otros ámbitos. Aparición de partidos disciplinarios y mayorías concesionadas reforzaron al Ejecutivo, haciéndolo invencible. El Ejecutivo y los administradores estaban más preparados que el Parlamento para analizarla y tomar iniciativas efectivas.
La importancia adquirida por los medios de comunicación de masas como ámbito de información y de debate ha sido devaluado el papel parlamentario como tribuna principal de discusión política. Se concentra más la atención sobre las actividades y pronunciamiento de los líderes y no sobre las resoluciones. Pero entonces, como nación, ¿solo nos representa el presidente? ¿El Parlamento no es un símbolo que nos identifique como mexicanos? Representación. La legítima representación de la nación recae en el Parlamento, pero ello no comporta que a éste le corresponda el poder legislativo de un modo absoluto. Los diputados y senadores elegidos para los parlamentos modernos son representantes sujetos a un mandato representativo no revocable y defensores del interés general. El mandato representativo ha sido la forma concreta que ha legitimado el sistema de gobierno de los estados liberales y que ha determinado su evolución hacia las democracias representativas. Las democracias que se ponen en marcha en el siglo XIX son representativas. Los ciudadanos seleccionan a sus delegados o diputados a quienes confían la toma de decisiones políticas. El Estado moderno es por naturaleza un Estado representativo. El poder del Estado reside en el pueblo, del cual emana toda representación. Todos los sistemas políticos contemporáneos han procurado presentarse, sean o no democráticos, como sistemas representativos. Los sistemas del socialismo real se ha calificado de sistemas representativos. El Estado representativo, independientemente de la forma política y de gobierno que adopte, fundamenta su poder soberano en la sociedad y no una divinidad. La idea de representación se plantea desde el momento que reconoce y establece el origen humano y no divino del poder estatal. La sociedad representada en el Estado implica que todo y cada uno de sus miembros han cedido a un tercero su derecho de autogobernarse y que nadie puede situarse al margen de esta realidad. Los poderes medievales se amoldaron a esta nueva concepción de la organización política que comportaba reemplazar la poliarquía medieval por un único y exclusivo poder supremo representado en el Estado. La transformación y extensión de las relaciones económico-sociales basadas en la generalización del principio de la propiedad privada significaba el inicio del fin del Estado estamental. El Estado absolutista supuso la concentración de la representación en la institución del monarca y la decadencia de la representación estamental, de manera que, al final, los parlamentos o asambleas estamentales dejaron de ser convocados. La representación en el Estado moderno se fundamenta en el principio de que todos los hombres nacen iguales en derechos, y por consiguiente el poder público solo puede constituirse de acuerdo con el reconocimiento previo de esta igualdad jurídica. La representación y la responsabilidad política recaen entonces en los órganos elegidos y se reserva al jefe del Estado la representación simbólica. La representación política moderna plantea tres preguntas en relación a su legitimación. ¿A quién? El Parlamento y el jefe del Estado, los gobernantes. ¿El qué? La nación en la cual reside la soberanía. Y el cómo, la forma mediante la cual la nación elige a los gobernantes. El mandato representativo obliga a todos los diputados representantes de una nación independientemente de quienes sean sus respectivos electores. El mandato representativo libera al individuo de su vínculo particular porque la vinculación al interés general de la nación es previo al mismo. Los electores, por medio del voto, conceden plenos poderes a quienes los representan y estos están autorizados a hablar y decidir en nombre de la nación. La voluntad de la nación viene determinada por la voluntad de sus representantes. El sistema liberal representativo y el sistema de democracia representativa se fundamenta en la división entre gobernantes y gobernados. La representación es el medio y la garantía de que se van a atender los intereses de la sociedad. Siempre existirá la posibilidad de no renovar la confianza a los representantes en la siguiente elección. El sufragio universal y las libertades públicas han comportado la transformación de la representación liberal en representación liberal democrática. Los rasgos diferenciales de la representación democrática en relación a la representación liberal son básicamente los siguientes. El derecho de todos los ciudadanos a la participación política sin que se pueda existir discriminación de algún tipo.
la libertad de expresión y la existencia de fuentes alternativas de información, la libertad para construir e integrarse en una formación política, el derecho universal al voto libre, directo, igual y secreto, así como la elegibilidad para ocupar cargos públicos en elecciones libres. La representación liberal democrática implica inexclusivamente elección, que no implica necesariamente que todo el cuerpo electoral participe. La cuestión clave del mandato representativo era saber quién gobierna al margen y por encima de toda consideración valorativa de la democracia y de cuántos participan en la decisión. Los partidos políticos son los nuevos poderes de la democracia representativa en el enlace entre la sociedad civil y el Estado. La representación democrática y la representación corporativa pueden ser complementarias, pero también pueden generar una dinámica de competición. La representación democrática tiene por objetivo de la confrontación pluralista entre concepciones generales de gobierno. Funciona por regla de la mayoría. Son de naturaleza asamblearia, tiene carácter permanente y están dotados de pluralismo interno. Sus miembros tienen igualdad de derechos. Y por otro lado, la representación corporativa se basa en la confrontación de intereses particulares, cuyo interés general no es otro que el de concentrarse. Se articula mediante la negociación y el pacto en el acuerdo de las partes es imprescindible para la adopción de decisiones. Formas de gobierno. Locke y Montesquieu elaboraron y pusieron en circulación la doctrina de la llamada división de poderes. Habiendo experimentado los excesos de la monarquía absoluta, estaban convencidos de que una comunidad debía atribuir al ejercicio del poder a más de una institución. De este modo se evitaría un desequilibrio amenazador por el disfrute de las libertades públicas. No puede hablarse de separación de poderes, puesto que sus actividades se encuentran en permanente relación. La acción política ha cambiado hoy de tal modo que en un control efectivo del poder ya no puede ejercerse únicamente mediante la tradicional separación entre las instituciones. 4 modelos ideales de relación entre instituciones, conocidos generalmente como formas de gobierno, fueron los siguientes. Modelos de directorio o de asamblea. La asamblea interviene de modo decisivo y exclusivo en el nacimiento del ejecutivo colegiado, llamado a veces directorio, porque elige individualmente a cada uno de sus miembros para un periodo determinado. El Parlamento señalado a este ejecutivo colegiado las líneas que han de orientar su actuación. Modelos parlamentarios. El apoyo de la mayoría parlamentaria es una condición para la existencia y continuidad de un gobierno. El gobierno está sujeto al control del Parlamento, que puede poner término a su existencia con un voto de censura. El jefe de Estado es elegido por sufragio indirecto. Es muy frecuente en los países de tradición liberal democrática. Modelos semipresenciales. El Parlamento influye parcialmente en el nacimiento de un gobierno. El presidente interviene también en su designación y en su cese. El jefe de Estado no es una figura meramente representativa. Es elegido por sufragio universal, participa en algunas atribuciones del Ejecutivo y comparte con el gobierno la facultad de disolver el Parlamento. Modelos presidenciales. El Parlamento y el presidente tienen existencia independiente. El Parlamento no ejerce intervención alguna en la designación del Ejecutivo, elegido directamente por el pueblo mediante el sufragio universal. El Parlamento no puede ser disuelto por el presidente, ni el presidente puede ser relevado de sus funciones por el Parlamento, salvo en caso de acciones delictivas. El Parlamento supervisa las actividades del Ejecutivo y debe dar su asentamiento a algunas de sus iniciativas o nombramientos. El presidente puede vetar leyes. Y esto es todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado y de antemano agradezco su atención.